Portaaviones de Estados Unidos hundido por Irán. Los misiles hipersónicos iraníes generaron lo impensable poco tiempo atrás. En este momento, el portaaviones estadounidense USS Lincoln aparece hundido en el mar Arábigo a 3.000 metros de profundidad con 5.000 marineros estadounidenses en sus entrañas. En respuesta, Estados Unidos comenzará un ataque nuclear contra Irán en las próximas horas. Este escenario, aunque descabellado, aparece como probable según los propios analistas de inteligencia estadounidenses. ¿Y si Estados Unidos o Israel efectivamente perpetraran un ataque nuclear contra Irán? ¿Cómo reaccionarían China y Rusia? ¿Qué escenario geopolítico comenzaría a partir de entonces? El mundo al borde del abismo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 338 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de nuestras redes sociales. Y recuerden acompañarnos también en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Advierte que todavía no se ha producido el hundimiento del portaaviones. Todavía. Efectivamente. Un escenario lo presentamos de manera un poco grandilocuente, adrede, para generar sencillamente la atención sobre un tema fundamental, esencial, pero no inventado en nuestras cabezas, No, sino no. surgido de los propios análisis de los analistas de inteligencia estadounidenses. Y quiero comenzar, por cierto, como disparador, Juan Antonio, con este análisis de John Kiriakou, un ex analista de la CIA, o si no recuerdo mal, un analista de la CIA, referido a esta cuestión de la posibilidad del hundimiento de un portaaviones estadounidense por los misiles hipersónicos iraníes. Aquí esto ya traducido. I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's hypersonic missiles, and I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs. Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. There's no defense from a hypersonic missile. Well, the Iranians have hypersonics. The Chinese and the Russians gave them the technology, and they developed it internally, domestically. An aircraft carrier is the size of a city. It has 25,000 sailors on it. Can you imagine if they sank one of those things? Or even just damaged it to the point where it would have to be towed into port for 2 years worth of repairs? I just see nothing good coming of an armed conflict with Iran. And I will say, and this may be a fault of mine, but I'm an eternal optimist. I will say that both the White House and the Iranians last week said, after the first round of indirect talks in Muscat, that progress was made. Solamente una aclaración, comete un error respecto a la tripulación efectivamente, alrededor de 5.000. Esta la primera parte de este escenario. La segunda la redondea Larry Johnson, como así también Scott Ritter, ambos muy, pero muy informados. Uno ex analista de la CIA, Larry Johnson, y Scott Ritter participaba en las revisiones del el armamento nuclear en representación. Y oficial de inteligencia de marines. Y oficial de la inteligencia de los marines. También ambos respondieron en respectivas entrevistas que en el caso del hundimiento de un portaaviones estadounidense a manos de los iraníes, Estados Unidos respondería con un ataque nuclear. Juan Antonio, tu visión sobre la plausibilidad de una cosa así y las posibles reacciones frente a esto. Bueno, a ver, el tema,
A ver, el tema tiene muchas aristas, ¿eh? Y claro, hay que intentar analizarlas todas para hacernos una imagen completa del asunto, ¿no? Porque es un tema, a ver, estamos en un momento peligroso, ¿eh? En eso yo creo que coinciden Larry Johnson, coincide Scott Ritter, coincide este analista de la CIA que has puesto, y yo creo que coincide todo el mundo, ¿no? El momento es peligroso porque estas cosas se sabe siempre cómo comienzan, pero no cómo acaban. Hay que partir siempre, lo repito, porque yo no soy un experto de los que salen por televisión, de la gusanera mediática, entonces tengo que decir que yo no tengo el plan de operaciones de los Estados Unidos para atacar a Irán. Es decir, lo que vamos a intentar es, con las fuentes abiertas y alguna información que nos puede llegar por ahí, analizar qué puede ocurrir. Y si tal escenario A o un escenario B o un escenario C pueden ser plausibles, y qué consecuencias puede tener. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, yo sé que siempre hay muchos analistas o listísimos, de estos que son muy listos todos, pues vamos, como si tuvieran ya los planes en su mesa, de lo que va a hacer Estados Unidos. Por empezar por un sitio. A ver, las negociaciones. Bueno, las negociaciones se está negociando bien. Eso no es garantía de nada porque ya en la guerra de los 12 días se estaba negociando, y se lanzó un ataque. Con lo cual, las negociaciones entre la gente honrada y noble y honorable, pues sí puedes contar que si se está negociando, pues no va a pasar nada. Con los amigos de Epstein, con el occidente, el Epstein occidental, pues es muy difícil pensar que tengan la más mínima palabra, como para respetar que se esté negociando, no respetan los tratados ya firmados como para respetar una negociación, ¿no? O sea, que entonces, bueno, pues hay que partir de este hecho. En las negociaciones, Irán sí está dispuesta a hablar porque ya habló en la guerra, antes de cuando la guerra de los 12 días, y porque ya habló cuando se firmó el tratado JCPC +5. Es decir, cuando ya hubo un tratado sobre el desarrollo de la energía nuclear pacífica por parte de Irán. Tratado que, como viene siendo habitual, fue incumplido por Estados Unidos. El propio Donald Trump, en su primera legislatura, se retiró de él, ¿vale? Con lo cual, los iraníes sí están dispuestos a hablar del tema del programa nuclear. No tienen ningún inconveniente porque ya han hablado y además porque existe una instrucción religiosa, una fatwa, del imán Khamenei, que no acepta la fabricación de armas de destrucción masiva, como son las armas nucleares, por una cuestión puramente religiosa. ¿Eso podría cambiar, pero hoy por hoy esa fatwa, esa orden, del líder de la revolución y también el líder religioso de los chiitas, esa orden sigue vigente. Por lo tanto, Irán no tiene ningún problema en hablar de armas nucleares, o sea, del programa nuclear. Las otras dos cuestiones se las ha sacado de la manga ahora Estados Unidos porque se las ha puesto Netanyahu encima de la mesa a Trump, que como no es más que un felpudo del dirigente israelí, bueno, pues entonces está tratado con eso, que es el programa de misiles balísticos, cosa que es, vamos, yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga un mínimo de tecnología que no desarrolle su programa de misiles balísticos, tanto por cuestiones de defensa nacional como por la posibilidad del envío de satélites civiles a las capas bajas de la atmósfera. Es decir, que es que el programa de misiles balísticos, a ver, la gente que se cree que eran el programa Mariner o el programa Apolo de la NASA, eran puñeteros misiles balísticos, no eran otra cosa, desarrollados para que pudieran cumplir la misión para que se les iba a encomendar, pero ya está, eso era. Entonces, no se le puede pedir a ningún país que no desarrolle un programa de cohetes que igual los quiere utilizar, entre otras cosas, para el desarrollo espacial propio. Y la tercera cuestión es desmontar el eje de la resistencia. Pero claro, hombre, esto es como si le pidiéramos a Estados Unidos, se sentara a negociar Rusia con Estados Unidos por el tema de Ucrania y le pidiera como una de las condiciones, desmonte usted la OTAN. No, vamos a ver. Es decir, que Irán tiene derecho a
tener sus aliados como los tiene Israel, como los tiene Estados Unidos en la zona. O sea, por ejemplo, Yemen. Hay una parte de Yemen que son fuerzas pro-sí de Arabia Saudita. Claro, es decir, bueno, pues muy bien. Es decir, ¿por qué? Porque son sunitas, obedecen a la monarquía de los Saud, las razones que sean, eso es lo de menos. Pero se produce, y Estados Unidos no dice nada, ni Israel tampoco. Con lo cual, estas dos razones últimas, evidentemente, Irán no las va a aceptar. Y eso nos pone en una situación delicada porque Estados Unidos ya ha dicho que si no se llega a un acuerdo con Irán al respecto de las tres cuestiones, lanzaría un ataque militar. ¿Vale? Claro, para eso lleva 2 meses acumulando fuerzas allí. Luego, si queréis, repasamos un poco la acumulación de fuerzas. Muy bien, lleva 2 meses acumulando de fuerzas. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Preparar una guerra de agresión. Así es, claro. Una guerra de agresión, todo el mundo sabe que, 1, va contra la Carta de las Naciones Unidas. 2, va contra el propio derecho internacional. No hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad que autorice eso. 3, está en la jurisprudencia de Nuremberg. Los que realizaren tal cosa están bajo la jurisprudencia Nuremberg. Es decir, son crímenes de lesa humanidad. Ya sabemos que Donald Trump ya lo es, por haber agredido militarmente a un Estado soberano como es la República Bolivariana de Venezuela. Ya lo es. No, pero insiste. Él todos los días repite que ha parado 80 o 100 guerras, no lo sabemos, pero por lo más que se le conoce es por simplemente preparar agresiones, amenaza a Estados soberanos y prepara agresiones militares. Es decir, esta es la dirigencia que en estos momentos está en Estados Unidos preparando eso, una guerra de agresión. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo estratégico? ¿De verdad que el objetivo estratégico es paralizar el programa nuclear iraní? No creo que lo sea porque teóricamente ya lo habían paralizado. Un fracaso. Trump no lo va a reconocer. Siempre dice que aquello fue un éxito. Vamos, nunca en la historia militar de la humanidad hubo un éxito como ese. Un fracaso. Porque el programa nuclear iraní ha seguido. Aquí también tendríamos el tema de, ¿cómo decir? Si es el objetivo estratégico, no puede ser el programa nuclear. Tampoco puede ser un programa de misiles. Porque un programa de misiles realmente no pone en peligro el orden mundial de ninguna manera, ni se está incumpliendo el tratado de no proliferación de armas estratégicas, de armas nucleares, ni nada por el estilo, ¿no? Perdonad que es que estoy moviendo una silla porque si no me va a molestar un bicho. Y tampoco puede ser desmontar el eje de la resistencia. Oye, es decir, ¿qué pasa? Que son incapaces de controlar a unas milicias. ¿Piensan que unas milicias van a acabar controlando toda la región? No, tampoco eso es creíble. Luego, entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico? El objetivo estratégico solo puede ser uno: el cambio de régimen en Irán. ¿Vale? Yo sé que estoy extendiéndome un poco en la introducción, pero tiene que ser el cambio de régimen. Lo digo porque si se lanza una operación militar con este objetivo estratégico y esto no ocurre, esa operación militar, por mucho daño que haga, es un fracaso. Y a lo mejor a la gente se lo venderán como quieran vendérselo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo es Hollywood y estas cosas, ¿no? Se lo venderán como quieran vendérselo. Pero para cualquier analista militar eso no se le va a escapar. Es un fracaso. Dicho esto, y ya como decir, ¿qué ha acumulado Estados Unidos en la zona? Bueno, pues hasta ahora 2 portaaviones, es posible que haya un tercero, el que viene del Pacífico, dejando al Pacífico sin un solo portaaviones norteamericano, un grupo de ataque de portaaviones. Ha acumulado una gran cantidad de aviones de combate, F-35, F-22, F-15, F-16, en la zona, tanto en sus bases como los que van embarcados en los portaaviones. Aproximadamente estamos hablando de unos 360 aparatos, incluido, lógicamente, unos 100
aviones de reabastecimiento aéreo, aviones AWACS, aviones de reconocimiento, aviones de guerra electrónica, vale, es decir, todo, o sea, para que nos hagamos una idea, prácticamente están acumulando allí un tercio de la capacidad naval y aérea de los Estados Unidos. O sea, no es poca cosa. Pero la operación contra Irán no es sencilla. Aquí hay una serie de desafíos, de peligros, de riesgos. Voy a referirme a 4 riesgos y entraría a comentaros la posibilidad de que efectivamente los iraníes lograran hundir un portaaviones nuclear norteamericano y luego ya podemos analizar las consecuencias que se derivarían de ello. Primer riesgo. Bueno, hay una limitación en el alcance. Es decir, para que nos hagamos una idea, la doctrina militar que van a aplicar es la clásica de la batalla aeroterrestre. Es decir, oleadas de ataques aéreos y de misiles desde grupos navales. Ahora bien, el alcance de los Tomahawk, que son, pero bueno, de los misiles que van en los destructores, bueno, pues son entre 1.200 a 1.800 kilómetros. 35% de fallos ya comprobados. Bien. Aproximadamente, que por aquí tenía la cifra, creo que llevan un total de unos, creo que 1.000 y pico, sí, unos 1.000 y pico Tomahawks, entre toda la flota y demás, unos 1.000 y pico Tomahawks. Es decir, tienen para lanzar una buena andanada de misiles, ¿vale? Cuenta con que hay un 35% que van a fallar, cuenta también con que la defensa iraní va a derribar muchos de ellos. Porque lanzándolo desde esa distancia, pues ya nos podemos imaginar. Los aviones a 1.110 kilómetros desde la zona de donde está la flota, ¿vale? La zona donde está la flota. Eso significa que para que alcancen los objetivos en el interior de Irán, esos aviones tienen que estar, o sea, los barcos que los llevan, los portaaviones, tienen que estar relativamente cerca y exponiéndose a los misiles antibuques iraníes. Esto es un importante desafío porque ahí pones en riesgo los portaaviones. Los aviones que están en bases en tierra estarían aproximadamente de Teherán a unos 1.400 kilómetros, distancia que supera el radio de combate de esos aviones, con lo cual necesitas tener los aviones pesados de reabastecimiento KC-135, porque si no nos llegan o no vuelven. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que tener en ese momento un control del espacio aéreo terrible. Y esto es un desafío. El segundo desafío, que Arabia Saudita, Irak y otros países han dicho que no ceden su espacio aéreo para lanzar un ataque contra Irán. Claro, esto en un momento determinado pueden ignorarlo y por sus narices pasar por el espacio aéreo de Irak, por ejemplo, o de Arabia Saudita, lo cual traerá problemas diplomáticos. Y que no sé si Trump en estos momentos y a 9 meses de unas elecciones está dispuesto a asumir entrar en mayores problemas. Desafío 3, la defensa iraní. La defensa iraní que ahora tiene radares chinos con un alcance de hasta 700 kilómetros y que detectan los aviones de baja firma del radar, los stealth, como por ejemplo los F-35. Y baterías rusas del sistema S-400 que alcanzan 400 kilómetros. Es decir, si yo detecto, gracias a los radares de profundidad, detecto el ataque y tengo hasta 400 kilómetros para poder responder a ese ataque,
hombre, pues pongo en riesgo muchas cosas. Es decir, tengo la sorpresa se elimina, ¿eh? Y voy a poder perfectamente responder al ataque. ¿Mm? Con lo cual es un desafío que vamos a ver cómo lo logran eludir. ¿Qué más? Desafío 4, la guerra electrónica. Sistema tirada 2S ruso, que es un sistema antisatélite, lo han utilizado para eliminar el Starlink, y que puede efectivamente interferir las comunicaciones de los atacantes. También habría que poner aquí, bueno, pues los barcos. Ha puesto uno ahora mismo. El Liaowang 1 de China. El al servicio Liaowang iraní. 1. Hay dos buques de estos. El Ocean número 1, que es un buque radar científico que monitorea toda la flota norteamericana en el mar de Omán. Y el segundo buque, que es el Liaowang 1, que es un buque de última generación, que bueno, perfectamente puede mapear toda la región y en tiempo real transmitir la información conectada directamente a las defensas aéreas iraníes. Va además con dos destructores tipo 055 y 052. El equivalente de este barco, para que nos hagamos una idea, es el de 4 aviones AWACS. Controla todo en un radio de 400 kilómetros. O sea, se puede colocar perfectamente en la entrada del estrecho de Hormuz y prácticamente controla todo el teatro de operaciones, ¿no? Y, como digo, integra sus datos con el sistema antiaéreo iraní. Claro, este tipo de barcos ya fueron utilizados por los chinos en el estrecho de Bab al-Mandeb cuando los hutíes, los yemeníes, le zumbaban a los barcos. Es decir, tuvieron un papel fundamental de apoyo a los yemeníes contra la flota norteamericana. Recordar que después de días de combates tuvo que retirarse porque ya no tenían capacidad de defensa antiaérea ante los yemeníes. ¿Por qué? Porque se agota. Porque aquí hay, es decir, en el fondo todo esto son cuestiones de matemática, es decir, no son secretos, para que nos hagamos una idea. Y aquí donde viene ya el punto que nos acerca al asunto de los portaaviones. Ahora hay un par de detalles más. Cada destructor de escolta de los portaaviones lleva aproximadamente, puede, ¿cómo decir? Creo que tiene aproximadamente unos 90 lanzadoras, de las cuales 50 aproximadamente van con Tomahawk y los otros 40, entre 36 y 46, van con los sistemas de defensa antiaérea. Misiles SM, fundamentalmente SM-6 o SM-2, es decir, misiles de defensa antiaérea. Cada vez que detecta una amenaza, se lanzan 2 de estos misiles. Es decir, si los iraníes lanzaran en enjambre, solamente drones, en enjambre, del orden de 50 drones por cada uno de esos barcos, y alguien dirá, hombre, esos son muchos. Hombre, teniendo en cuenta que Irán tiene 80.000 drones Ared, puede lanzar perfectamente 100 y 200 a cada barco. Eso agotaría inmediatamente la capacidad de defensa antiaérea de los destructores. Y al agotarse, ya no pueden seguir funcionando, no pueden seguir protegiendo el portaaviones. Es decir, si después llegara una oleada de misiles hipersónicos, es que ni por suerte, o sea, es decir, si ya un misil hipersónico no lo vas a poder parar, incluso con tu sistema de defensa aérea, imaginar si encima los vas agotando. Es que, porque si los tienes todavía los puedes lanzar y a lo mejor, con suerte, oye, la casualidad siempre ocurre, el azar, igual das alguno. Pero es que si los agotas ya no tienes capacidad. ¿Qué tienen que hacer entonces estos buques? Retirarse. No le queda otra. Retirarse del teatro de operaciones. Porque si no los van a hundir. Y claro, dices tú, bueno, ¿y con qué los van a hundir? Bueno, pues primero porque Irán ha desarrollado sus propios misiles antibuques.
ha desarrollado sus propios misiles hipersónicos. Pero es que además, por informe de inteligencia se sabe ya que es muy posible que China haya suministrado a Irán 2 tipos de misiles hipersónicos antibuque. El YJ-21, llamado Carrier Killer, que alcanza una velocidad de 10 Mach, diseñado específicamente para hundir portaaviones. Y el otro misil es posiblemente el YKJ-1000, que va a 7 veces la velocidad del sonido, que es un misil de crucero que puede atacar en formación, en enjambre. Es decir, imaginar un escenario que se puede dar. Comienza el ataque norteamericano. Y como yo tengo capacidad de detectarlo bastante antes de que los atacantes alcancen sus objetivos, yo lanzo el ataque de represalia. Y lanzo miles de drones contra los buques, contra los portaaviones y contra las bases en tierra. Saturo sus defensas antiaéreas. Las tienen que consumir. E inmediatamente en la segunda oleada, yo lo que lanzo son misiles hipersónicos. E imaginar que en ese momento impacta en alguno de los destructores o en los portaaviones. Y como decía el analista que ponías al principio, es que no hace falta ni que lo hundas. Simplemente con que lo dejes inservible porque destroce su pista de despegue y aterrizaje de los aviones, ya el portaaviones ya te lo puedes llevar. Ya no sirve para nada. En donde además puedes crear decenas o quizás centenares de bajas, destrozar decenas de aviones, inutilizar el portaaviones o hundir uno de los destructores. Sí, la acción de ataque puede lograr hacer mucha destrucción, pero la respuesta también. ¿Y entonces qué? Y entonces llegamos a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasaría, no? A ver, yo creo que estos riesgos ya los no creo, es que es obligatorio. Que yo creo que el Pentágono habrá hecho sus escenarios de riesgo y tiene que haber tenido en cuenta que, ¿y si nos tumban un portaaviones? O 1 o 2 destructores, y además nos arrasan con 3 bases en tierra, y le zumban a la central nuclear de Dimona en Israel. Yo qué sé, cualquier cosa de estas. Imaginémoslo. Claro, eso yo creo que lo habrán previsto en el Pentágono. Con lo cual, me da la sensación, y esto, bueno, pues ahora mismo es con los datos que tengo lo que yo creo. Me da la sensación que esto es una operación para lanzar un ataque masivo sobre toda una serie de objetivos, pues yo qué sé, de instalaciones militares, radares, yo qué sé, centros gubernamentales, bases militares, es decir, habrán escogido toda una serie de objetivos y habrán dicho, hay que lanzar un ataque de varias oleadas seguidas, es decir, de varias oleadas seguidas, a lo mejor un espacio de 8, 12 o 16 horas, y una vez realizado ese ataque, retirarse. Porque entonces, si no se retiran, entonces sí que empieza a haber riesgos graves. Y les pueden tumbar un portaaviones y algún destructor y arrasar con alguna base. E incluso objetivos que no son estrictamente militares, pero que pueden tener una gran significación en cuanto a la repercusión internacional de la agresión norteamericana contra Irán. Por ejemplo, que se cierre el estrecho de Hormuz o acaben dañadas refinerías, grandes refinerías en la región. Eso significaría al día siguiente una subida del precio del petróleo, ¿qué? A 100, a 120 dólares. Esto tira por tierra
ya los planteamientos económicos del propio gobierno de Donald Trump, incluso de los gobiernos aliados de Donald Trump, es decir, los gobiernos europeos y demás. Imaginar la factura energética en Europa, ¿no? Entonces, con lo cual, como esto es una guerra de quinta generación, se va a actuar en todos los frentes. Y otro frente es el económico, y otro frente será el mediático. Luego, si queréis, también doy algún dato. Y habrá frentes de todo tipo. Es decir, de ataques de cibernéticos, de ciberguerra, habrá ataques, en fin, de cualquier punto. Entonces, llegamos a ese momento, ¿no? Vale, tú lanzas el ataque y porque no has calculado bien, porque se han adelantado los iraníes, porque crees que no existe el riesgo ese, o que no tienen esa capacidad, piensas que a lo mejor has destruido sus capacidades misilísticas y entonces te atreves a seguir lanzando oleadas. Pues a lo mejor en la tercera o en la cuarta oleada son ellos los que te dan. Imaginemos efectivamente que hunden un portaaviones, el Gerald Ford o el Abraham Lincoln, ¿no? Es decir, creo que el que está son esos, ¿no? El Gerald Ford y el Abraham Lincoln, me parece, hasta ahora. El Creo que el Lincoln George en Bush el mar Arábigo y y el el más Gerald Ford en el grande. Mediterráneo. Exactamente. Exactamente. Es decir, bueno, pues el Abraham Lincoln, imagínate que hunden el Abraham Lincoln. Teniendo en cuenta, además, otro factor, que los yemeníes también tienen misiles hipersónicos y ya están acostumbrados a dispararle a los barcos. Es decir, que cuidado, que a lo mejor el portaaviones está muy lejos de Irán, pero no tan lejos de Yemen. Cuidadín. Entonces, imaginemos eso. Parece ser que no van a poder lanzar los bombarderos, al menos en la primera acción, no van a poder lanzar los bombarderos B-2 o B-21 Spirit con las bombas antibúnker, porque la base de Diego García, los británicos han dicho que no la deja. Tienen ahí un problema con Estados Unidos por el tema de la soberanía de esas islas, que la Gran Bretaña ha tenido que cederlas ya a sus auténticos ciudadanos, sus auténticos habitantes, y tal como están las cosas ahora mismo, el Reino Unido, quizá por hacerle daño a Trump, no lo olvidemos, no quiere dejar la isla de Diego García. Con lo cual, ni los B-52 ni los B-2, que son los únicos que pueden portar las bombas antibúnker, podrían actuar, al menos en un primer momento. Con lo cual, otro factor importante que tienen los iraníes. En conclusión, no va a existir factor sorpresa en este ataque. Es decir, algo que fue fundamental en la guerra de los 12 días, ahora no lo tiene. No hay factor sorpresa. Hay capacidad de respuesta. 2. 3. Hay vulnerabilidades en el atacante, tanto vulnerabilidades aéreas como navales. Y su objetivo estratégico yo no veo cómo lo van a cumplir porque lancen 3-4 oleadas de ataque y luego se retiren. Con lo cual será un fracaso. A lo mejor me equivoco y oye, pues ya tienen preparado, tienen 2.000 traidores allí porque han comprado y dan un golpe de Estado. No lo sé, es decir, pero eso sería un cisne negro. Ahora mismo, sobre el papel, si no consiguen cambiar el régimen, yo no sé cómo, porque lancen 3 o 4 o 5 oleadas de ataque, van a conseguir que eso se produzca, sería un fracaso. Y un fracaso para Donald Trump. Es más, algunos de sus aliados que le quieren mal, yo creo que están rezando para que fracase. Para ver si es posible y se hunden las elecciones de medio término y después hay un impeachment y se le echa a la puñetera calle. A mí me da esa sensación. Pero bien, sigamos con el escenario hipotético. Hunden un portaaviones, el Abraham Lincoln. Puede haber centenares, si no miles de muertos, hasta 5.000 la tripulación. Quiero creer que parte se podría salvar, ¿no? Con los sistemas de salvavidas del propio portaaviones de los destructores que están de apoyo. Pero las bajas serían muy altas. 70 aparatos, aviones de F-35, F-22,
F-16, a 10 o algún AWACS de estos pequeños que suelen llevar los portaaviones. ¿Y entonces qué hace Donald Trump? ¿Qué puede hacer? Dicen algunos, no le quedaría más remedio que lanzar un ataque nuclear sobre Irán, ¿no? Partíamos de ese posible escenario. ¿Con qué objetivo? ¿Qué van a hacer? ¿Lanzar una bomba atómica sobre Teherán y provocar, no sé, 400.000 muertos, no sé, es decir, o 1 millón de muertos? ¿Es eso? Primero, ¿eso garantizaría que se consiguiera una victoria? No estamos en 1945, con un Japón ya derrotado, ¿eh? ¿Y quién dice que en ese momento ya sea vía Corea del Norte, vía Pakistán, entonces Irán no dispone para una respuesta nuclear? No contra Estados Unidos, porque no llegaría, pero sí contra Israel. O contra alguno de los aliados de Estados Unidos en la región, o no en la región. No, mira, yo estoy en España, puedo decir que aquí la base norteamericana de Rota y la base de Morón están colaborando para la preparación de una guerra de agresión con el consentimiento del gobierno español. Porque los aviones que van para allá hacen escala en Morón y hacen escala en la base de Rota. Y los destructores también. Entonces, bueno, la respuesta iraní también podría ser simétrica en este sentido. Fijaros qué peligro. En cualquier caso, imaginemos por un momento de que no iba, es decir, yo me imagino reunión del Consejo de Seguridad, ¿qué iban a hacer Francia e Italia? Perdón, Francia y el Reino Unido, ¿a aprobar un ataque nuclear? Estados Unidos se vería sola. Y la consecuencia, pues fíjate, a nivel internacional, Ezequiel, yo creo que la consecuencia sería que volveríamos a un mundo bipolar. Porque viendo el cariz que toma la situación, yo creo que todo el mundo se retendría para no continuar la escalada nuclear, porque si no, esto se acabó. Pero las potencias emergentes tomarían nota. Y decir, bueno, muy bien, pues ya sabemos que lo que estamos es con una gente, que son unos auténticos monstruos, y por lo tanto, aquí a cerrar filas todo el mundo para oponerse a eso. Sería la alianza estratégica de China, de Rusia, de Irán, quizá Pakistán, que Turquía se vería ahí entre la espada y la pared, posiblemente India acabaría entrando en el tema, y otros muchos países, porque todo el mundo vería que tendría la necesidad de un paraguas nuclear que le salvara de un ataque atómico como el que realizaría Estados Unidos sobre Irán en caso de que se cumpliera el escenario que estamos hablando. Esa sería la consecuencia geopolítica. Luego habría otro tipo de consecuencias, ¿no? Políticas, económicas, incluso morales, ¿no? Es decir, vamos a ver, la propia población norteamericana iba a aceptar eso otra vez. Un Donald Trump, amigo de Epstein, ¿qué más barbaridades va a hacer este tipo? Es decir, yo creo que, el peligro es tan grande que yo creo que no lo harían. Si por un casual la operación diseñada por el Pentágono para llevar a un ataque militar contra Irán tiene como consecuencia daños inasumibles, como sería que hundieran un portaaviones o barcos o un número cuantioso de bajas, porque el objetivo estratégico se puede tapar. Trump va a decir que ha sido una victoria maravillosa. Pase lo que pase. Pase lo que pase, ha sido una victoria maravillosa. Entonces, es decir, como eso ya lo van a vender así, claro, la única forma que no se podría vender es que un portaaviones se fuera al fondo del mar. Y entonces, ¿qué? Es el fin de Trump. No hay otra. Yo no creo que racionalmente vayan a decidir un ataque atómico.
A lo mejor Israel, como ya ahí ya tratamos con una cuestión psiquiátrica, pues a lo mejor ahí Israel estaría por la labor, pero yo creo que la situación se volvería tan delicada que no lo veo. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la caída del régimen iraní no la apoyan, no la ven clara, no estarían por la labor casi ninguno de los países importantes de la región. Ninguno, ¿eh? Afganistán ya ha dicho que apoya a Irán. Pakistán no tiene ninguna intención de que cambie el régimen iraní. ¿Por qué? Porque tienen un problema, tanto Irán como Pakistán, con una zona insurrecta que es Baluchistán, y que si cayera el régimen iraní y hubiera una balcanización de Irán, ya tenemos ahí el conflicto. Y Pakistán no quiere. Y está apoyando a Irán. Turquía no puede permitir la balcanización de Irán porque en la parte norte, una zona kurda, que le acabaría provocando problemas a Turquía. Luego no tiene ningún interés. Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Qatar, que se produzca un incendio en la región, se corte el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, e incluso se bombardeen las grandes refinerías de la zona. Si viven de eso, ¿cómo van a querer que se produzca esta situación? De hecho, ya lo vemos, que cuanto más se va densando el tema, menos proclives, y ya han dicho que no ceden el espacio aéreo, porque no les interesa. Con lo cual, aquí, es decir, si quitas a Israel, que es bueno, pues es una especie de tumor que hay ahí, si quitas a Israel, ¿a quién le puede interesar el tema? Y la reacción en cadena que se puede producir en un momento dado. ¿Quién dice que en Bahrein, que es la mayoría chiita, no acaba habiendo una rebelión popular y cambia un régimen? Y ya tienes otro país chiita, ya en la propia península arábiga, y donde está la base de la flota norteamericana. Es decir, no veo muchas posibilidades. Luego, por otro lado, si se tiene que retirar porque la represalia iraní es muy fuerte, o porque efectivamente han decidido que una vez lanzadas las 3-4 oleadas de un ataque abrumador se retiran porque puedan temer esa represalia iraní, si se tienen que retirar, ¿a dónde se van a retirar? A municionarse, por ejemplo. A la isla de Diego García, es lo que más cerca tienen. Eso son 3-4 días de navegación. Ya no para volver, porque son otros 3-4 días. Para entonces Irán ya se ha repuesto y sigue bombardeando las bases americanas y hasta en el Mediterráneo. Sigue lanzando misiles. Yo tenía por aquí, para que nos hagamos idea, ¿no? Bueno, por decir, las bombas antibúnker. Según información de en los propios Estados Unidos, la famosa GBU-57 utilizaron 14 en el ataque de la guerra de los 12 días, les quedan 6. Con 6 no van a destruir los silos reforzados donde están las instalaciones nucleares iraníes, si es que llegan. Bien, pues para que nos hagamos una idea, tenía por aquí algún dato que nos dice, ¿no? Efectivamente, que eran 80.000 drones de distinto tipo que tiene Irán. Tiene aproximadamente 8.000 misiles balísticos de todo tipo, medio alcance, largo alcance, hipersónicos. Y para colmo, hay que decir que esto parece ser que es tecnología iraní, es decir, en principio es de desarrollo ruso, pero que lo han desarrollado luego en Irán, ¿no? Yo no he encontrado por ahí otra fuente que no sea la de ellos. Los torpedos de cavitación. ¿Qué es esto? Para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues son torpedos que lo que crean es una bolsa de aire alrededor de ellos que les permite ir a una velocidad bajo el agua de entre 300 y 360 kilómetros por hora. Eso no hay quien lo pare en el agua. Y se pueden lanzar
desde esas lanchas ultrarrápidas de pequeño tonelaje que tienen los iraníes, de las cuales tienen cientos. Estos torpedos, estos Hood, bueno, es un arma asimétrica realizada precisamente para atacar grupos de ataque de portaaviones. Porque sí, tú lanzas 40 de esas lanchas, las lanzas hacia el grupo y posiblemente la aviación, helicópteros de ataque te puedan hundir 5, 10, 15, 20, pero como 5 de esas lanchas llegan a la distancia suficiente para lanzar cada una sus 2 torpedos de cavitación, eso ya no los para nadie. Y eso pueden ser 10, 15 torpedos que impacten bajo el portaaviones. No lo sé si esto también habrán pensado precisamente en este riesgo, ¿no? Porque, claro, es decir, es que al final son tantos riesgos que uno dices tú, pero bueno, vamos a ver, no entiende muy bien cuál es el tipo de operación que quieren realizar. Yo creo que el tipo de operación que quieren realizar, lo he dicho antes, bueno, hay 2.000 misiles capaces de alcanzar Israel, como ya sabemos. He dicho antes 80.000 drones Shahed, efectivamente. La capacidad de producción de Irán son 400 diarios, es decir, no se les van a acabar en 7 días. Y yo creo que aquí lo que han diseñado es una operación de castigo. Comienzo un ataque, un primer ataque para intentar desactivar las defensas antiaéreas, los radares, las comunicaciones y demás, y luego en 2, 3, 4 oleadas, rápidamente, con una serie de objetivos, y acabado esas oleadas, que serían unas pocas horas, ya tienes que esperar que va a haber la respuesta iraní, o ya está en marcha la respuesta iraní, es retirarte. Los aviones fuera de las bases de Oriente Medio, a Chipre o a Europa. Por eso hay tantos aviones de repostaje aéreo. Más de 100 aviones de repostaje en aire. Los buques y portaaviones, todos fuera de la zona. ¿Para qué? Para evitar que los alcancen los misiles iraníes. Y entonces, bueno, pues saldrá Trump al día siguiente diciéndonos que se realizó una operación de castigo que fue maravillosa, fue mucho mejor que lo de Venezuela, lo más grande que ha visto la historia militar a lo largo de la historia de la humanidad. En fin, soltará estas y ya está. En realidad, sí, han ido como siempre a destruir. ¿Y tras la destrucción qué? Nada, fracaso. Si al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, sale el imán Jamenei o sale el presidente iraní diciendo aquí seguimos y vamos a seguir con nuestro programa nuclear, vamos a seguir con nuestro programa de misiles, vamos a seguir apoyando al eje de la resistencia, que digas Trump lo que quiera, que habrán hecho el ridículo más absoluto. Porque, o sea, juntar todo lo que han juntado, que es que de verdad, es que es inacabable. Uno ve el listadito, es inacabable. Aquí en pantalla. Juntar todo lo que han juntado para eso. Aquí en pantalla, Juan Antonio, es si me acompaña la plataforma, ahora sí, efectivamente. Eso, sí. Juan Antonio, muchas preguntas sobre un tema peliagudo por demás. Por aquí una publicación de hace horas recién, ni siquiera del día de ayer, sino de hoy, de Reuters, medio estadounidense, con aparentes indicios de algo parecido a lo sugerido en tu análisis. Aquí, exclusivo, los ataques estadounidenses contra Irán podrían tener como objetivo a líderes individuales, dicen funcionarios. Esta es una posibilidad. Sí, pero fíjate, es decir, eso puede estar en el cálculo, ¿no? Es decir, bueno, pues se van a enterar, vamos a ir a por quién. Hombre, fundamentalmente a por el gran líder de la revolución, Ali Khamenei. Porque ir contra un ministro, bueno, los mandos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, es decir, vamos a ver. Pero es que, como he dicho antes, esta vez no hay factor sorpresa. Ese es mi punto. Claro, no hay En el factor caso quizás envalentonados por lo sucedido en Venezuela,
donde a pesar, por lo menos desde mi perspectiva, a pesar de el fracaso del plan original de Estados Unidos, para mí querían perpetrar el ataque de Yo también, descabezamiento y que eso también. generara la caída El de la régimen. revolución bolivariana, un gobierno títere. Bueno, a pesar de eso, Venezuela debió comenzar una negociación y Trump aparece confiado mucho más que antes en la efectividad de ataques de este tipo. Pero claro, en el caso de Irán, aún si un ataque de estos determinara la muerte de Jamenei, difícilmente podría responder de forma cosmética o escénica, como después de la guerra de los 12 días, tras la operación Martillo de Medianoche, ¿no? Esta salida más o menos decente para todas las partes, con un ataque espectacular para la tribuna de Trump, una respuesta para Irán y más o menos terminado, por lo menos suspendido el asunto. En este caso, según analistas iraníes como Sayed Marandi, Irán no convalidaría una salida cosmética de este tipo Claro, porque claro. generaría la posibilidad de que de aquí a un par de meses Estados Unidos comenzara otra vez Otra un vez con sí, ataque claro. nuevamente. Cada vez que a Trump se le ocurra. Y Sí, sí. entonces, en todos los escenarios posibles, incluso el menos terrible, generan una encerrona, Juan Antonio, y casi seguro una escalada Claro. de Vamos a ver. difícil control. En primer lugar, esta vez, tú imagínate, empiezan a despegar los aviones desde los portaaviones o desde las bases, y empiezan a detectarse que se están lanzando misiles de crucero. Esto lo va a detectar esos buques chinos, los satélites chinos, que también están funcionando en tiempo real, están dando imágenes de las bases norteamericanas. Las hemos visto incluso en las redes, es que las han hecho hasta públicas. Entonces, en el momento que detecten, comienza el ataque, estamos hablando que están a 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Pues muy rápido que pongas el avión a funcionar. Tiene que repostar en el aire, ¿eh? Es decir, ¿qué va a tardar? 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, tiempo más que suficiente para que cambien de la localización, o sea, cambien de su localización todos los altos mandos iraníes. Aunque sea para ir salvar de la esquina. Tiempo suficiente. Además, claro, lo que pasa es que los iraníes son como son y ellos admiten el martirio. Y entonces, bueno, pues es un condicionamiento cultural, muy respetable. Pero en otra situación, Ali Khamenei debería estar ya no en Teherán, sino 2000 kilómetros más allá, en un búnker, dirigiendo las operaciones. Porque hay 1000 kilómetros, 1300 kilómetros para llegar a Teherán. Pero a la zona más al este de Irán hay casi 3000 kilómetros. No llegan ni para atrás, vamos. Tendrían que ser los bombardeos estratégicos. Y no están. No están. Tendrían que hacer un viaje de horas y horas y repostar varias veces en el aire para poder llegar a un ataque en profundidad en Irán. Pero es que para entonces ya los han detectado los sistemas chinos. Es más, hemos hablado del portaaviones, pero sería un golpetazo también terrible, sobre todo para el complejo militar industrial norteamericano, que le derribaran un B-21. Uno de estos aviones tan carísimos, inmensamente caros, que han decidido no fabricar más porque eso es un coste insoportable. Es decir, tú imagínate que les derriban uno. Es decir, no, es que, repito, son demasiados riesgos para un objetivo que no se ve que se pueda conseguir. Con lo cual, es decir, ¿qué le hubiera gustado a Trump llegado a este punto? Pues claro, Trump, ¿qué pasa? Trump va arrastrado, porque es un felpudo de Netanyahu, va arrastrado por Netanyahu y su cuadrilla. Entonces, a él seguramente lo que mejor le convendría sería salvar la cara con un ataque cosmético, los iraníes responden también a un ataque cosmético y ya está, hasta dentro de 6 meses otra vez, como dicen los iraníes, ¿no? Dentro de 6 meses le ocurre de nuevo otra vez lo mismo. Pero eso es lo que le permitiría salvar la cara
y presentarse en Estados Unidos, ya en un periodo ya preelectoral, como entramos ya ahora en primavera, presentarse con alguna victoria, ¿no? Con algo, porque claro, es demasiado ridículo montar la que has montado, llevar lo que has llevado, que tiene un coste descomunal, para ahora ¿qué? ¿Irte? O sea, ¿se imaginan lo que van a decir los iraníes si salen corriendo, sin atacar? La otra opción es, aunque no le gusta a Netanyahu, llegar a algún tipo de acuerdo. Pero claro, el tipo de acuerdo tiene que ser sobre un punto, el programa nuclear. Pero es que eso es el acuerdo que ya había. ¿Quieres llegar? Bueno, pues vale. Trump lo venderá de nuevo, dirá que Obama hizo el ridículo y que él ahora sí que ha conseguido un acuerdo como Dios manda. Bueno, pues vale, pues esa quizás sea la mejor solución para todos, para todo el mundo. Mira, hay un acuerdo, los iraníes pues le dicen al ruso, guárdame el uranio enriquecido, pues si lo necesito el día de mañana, yo tengo un programa nuclear pacífico, Estados Unidos lo acepta, levantan las sanciones, porque eso es lo que estaba en el acuerdo anterior. Yo no desarrollo armas nucleares, pero tú levantas las sanciones económicas. Que por otro lado, es lo que le interesaría a la economía de Estados Unidos, porque implicaría que saldrían 2, 3 millones más de barriles diarios al mercado, bajaría un poco el precio del petróleo, tampoco mucho, porque si no fastidias la industria del fracking, pero bajaría lo suficiente, eso bajaría la inflación, la Reserva Federal podría bajar tipos de interés, y todos contentos. Eso es lo que realmente convendría ahora mismo a Trump de cara a unas elecciones. Amigos, pero a quien no le conviene es a Netanyahu y a su cuadrilla. Y es ahí donde está entallado Trump. ¿Por qué está entallado ahí? O tan entallado, tan sometido a los deseos de toda esta pandilla de enloquecida de Tel Aviv y de los lobbies sionistas norteamericanos? Pues no lo sabemos. Quizá los papeles de Epstein. Exactamente, esa es mi próxima pregunta, Juan Antonio. ¿Y la hipótesis de una extorsión a través de los archivos Epstein en manos del Mossad? ¿O Claro. más A ver, incluso que en manos es del decir, FBI? toda la información que había sobre Epstein la tenía el Mossad. Entre otras cosas porque Epstein era un activo. O sea, no hay que buscarle muchas explicaciones al tema. Con lo cual la tendría toda el Mossad. Y pues igual, por ejemplo, que todo lo que tenga, por ejemplo, el Reino de Marruecos respecto a España, Argelia o Francia, lo tiene el Mossad. ¿Por qué? Porque se utilizan herramientas informáticas del propio Mossad. Y tienen puertas abiertas por detrás, ¿no? Es decir, esto es normal, esto no es ningún secreto. Con lo cual, todo eso lo tendrá el Mossad. Y evidentemente, claro, si hay algo que implique directamente a Donald Trump o sus más directos colaboradores, pues los tienen enganchados. Y entonces, a ver qué hace. Si ataco, malo. Y si no ataco, malo. No hay salida. No hay salida. Si ataco y me sale más o menos bien y lo puedo vender, bueno, pues lo venderás. Para cualquier analista militar, sabrán todos que has fracasado. ¿Que me sale mal? Malo. ¿Que llego a un acuerdo con Irán, evito el ataque? Bla, bla, bla? Malo, porque entonces Netanyahu te va a sacar lo que tenga. Hagas lo que hagas, malo. A esto ha llegado, pues como es tan inteligente el tipo, es decir, es tan inteligente que yo no sé, aquí como todos los tontos, en España, por ejemplo, de la gusanera mediática, todos los tontos son pro Trump. Es una reunión de imbéciles impresionante. Se cumple perfectamente esa ley física que alguna vez hemos citado, ¿no? El número de imbéciles en el universo siempre es creciente en cantidad y en intensidad. Y esto se ve con los seguidores de Trump. Bueno, pues nada. Y yo creo que este es un poco es decir, el esquema, ¿no? Es decir, yo creo que es que además, o sea, es evidente que por la fuerza militar que han desplazado, no hay posibilidad, por supuesto, de un desembarco, de una invasión terrestre. Vamos, eso no existe la más mínima posibilidad. Con lo cual, está todo en función de la batalla aeroterrestre, la típica de la época gloriosa unipolar norteamericana, ¿no?
Bombardeamos Libia, bombardeamos Yugoslavia, bombardeamos Afganistán, y así ya agotas al pobrecillo que está débil, no tiene defensa antiaérea, y entonces ya no le queda más remedio que rendirse. Claro, ahora, es decir, con los barcos chinos por allí, aparte de las maniobras con los chinos, rusas y iraníes, que esa es un aviso, eso también es un mensaje. Es más, antes de ayer los iraníes cortaron durante unas horas el estrecho de Hormuz. Es decir, a ver, es decir, no pueden decir que no estén dando señales. No pueden decir que no estén dando señales, que no estén enviando mensajes. Ahí se puede llamar a engaño. Con lo cual, bueno, pues hay un temita que también merece la pena comentar, ¿no? A título de comentario, aunque también es especulativo, pero bueno. ¿Cuál sería el cronograma probable? Porque ya sabéis que desde hace un mes y pico, todos los fines de semana ya es inminente el ataque. Siempre es inminente el ataque. Hay canales de televisión, emisoras de radio y demás, que es que te hacen hasta especiales. Ataque inminente. Dentro de unas horas va a comenzar. Bueno, si hay cierta racionalidad, siempre, sabéis que siempre digo que los análisis parten de una premisa, que los actores son racionales. Sobre eso voy a querer una pregunta después, Juan Antonio. Sí. Bueno, pues sabéis que si hay racionalidad, hemos entrado en el Ramadán. A nadie se le ocurriría entrar en una guerra de agresión a un país musulmán en medio del Ramadán. Porque es decir, la percepción que tienen, van a tener 1.000 millones de musulmanes, van a ser, los Estados Unidos es un país que hay que acabar con él. Con lo cual, el ataque tendría que ser ya a partir del 20 de marzo de 2026, que es cuando se acaba el Ramadán. Pero también tendría que ser antes del 11 de junio, porque comienza el Mundial de Fútbol, que es en Estados Unidos. Claro, no vas a tapar el Mundial de Fútbol donde Donald Trump va a intentar, bueno, va a ser el que marque los goles. No tengo la menor duda. O sea, entonces, claro, no lo vas a tapar con un ataque a Irán. ¿Ustedes se imaginan que mañana comienza el Mundial de Fútbol? Está preparado todo el acto inaugural, presidentes de gobierno, y te llega la noticia que te han hundido un portaaviones. O sea, ya suspenderán el Mundial, ¿no? O algo así. Es decir, por lo tanto, es absurdo. Y luego ya, después del Mundial de Fútbol, estás ya en campaña electoral. Luego, entonces, ¿qué tienes? Una ventana de 3 meses, entre el 20 de marzo y el 11 de junio. ¿Pueden hacerlo antes? Sí, en la irracionalidad sí. Pero bueno, es decir, lo que hacen todavía es aumentar los riesgos del tema. Yo creo que si hay alguien allí con 2 dedos de frente, yo a veces lo dudo, ¿no? Pero si hay alguien con 2 dedos de frente dirá, no, esto hay que hacerlo en cuanto acabe el Ramadán y antes del Mundial de Fútbol. Luego estamos hablando de esa ventana de 3 meses. Ya, por supuesto, si ya no hay efecto sorpresa, ya no digo nada dentro de 1 mes y medio, 2 meses. Y además, me imagino que irán reforzando cada vez más las defensas antiaéreas, los sistemas de guerra electrónica, los sistemas de inteligencia satelital. De hecho, Irán acaba de lanzar su primer satélite geoestacionario. ¿Qué quiere decir geoestacionario? Que se coloca en un punto del espacio fijo. ¿Y fijo dónde va a ser? No creo que sea fijo sobre Disneylandia, será fijo sobre el Golfo Pérsico, para tener controlado lo que se mueve por allí. Así que, bueno, pues yo creo que estas son un poco las cosas que podemos deducir ahora mismo con las informaciones y con las fuentes que tenemos, ¿no? Juan Antonio, una hipótesis a partir de una sensación de la posibilidad de una escalada fuera de control en este conflicto.
podríamos estar presenciando un momento en el cual los actores comienzan a determinar sus acciones irracionalmente desde lo estratégico, como por ejemplo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando si no recuerdo mal, el príncipe Guillermo II, Wilhelm II, determina la salida de Otto von Bismarck de la Cancillería de Alemania y comienza una carrera una carrera armamentística abierta, a pesar de que eso podría desencadenar, y efectivamente desencadenó, una confrontación contra Reino Unido, Francia y demás. En términos geoestratégicos, cometió un error estratégico, pero en la racionalidad de corto plazo, para la visión de esos líderes, respondía una lógica de alguna manera a esa decisión. Sí, sí. Lo mismo con la idea de, después de que comienza, después del atentado en Austria-Hungría, y por cierto, otro error de la Prusia de aquel entonces, convalidar una reacción abierta del reino, del Imperio Austrohúngaro contra Serbia por el asesinato del archiduque y demás. Cuando comienza después de eso la invasión alemana contra Bélgica, la esperanza parecía en una guerra corta. También, de alguna manera, con una racionalidad inmediata, tonta, desde nuestro punto de vista, no estratégica, pero en el corto plazo para ellos generaba sentido y eso desencadenó un desastre. Entonces, mi pregunta la siguiente: si efectivamente Trump está respondiendo a una lógica del cortoplacismo, de generar el mismo entre dimes y diretes, decisiones del envío de tropas y después encerronas creadas por sí mismo, Es que cantos de sirena de un lado y del otro, Netanyahu la posibilidad de una extorsión. Si efectivamente comienza esto y si efectivamente presenciamos esa situación de un ataque nuclear estadounidense, a ver, este escenario tuyo de bipolar, ¿lo podrías presentar un poco? Porque ahí estás presentando algo muy interesante. Muy cierto que aparecemos en una discusión de supuestos, pero para mí es muy interesante esa idea tuya sobre las posibles reacciones. ¿Qué aparecería ahí en tu opinión en vamos a ver. este? Sí. Verás, las decisiones pueden tener su lógica, ¿eh? Y tanto en la Primera Guerra Mundial, incluso en la Segunda, si analizamos, pues al final se toman decisiones que aparentemente son lógicas, pero son lógicas partiendo de un hecho que no está asegurado, que es que tú vas a controlar la escalada. Y, como decía un viejo mariscal alemán, ¿no? No hay plan que resista el contacto con el enemigo. Es decir, cuando tú has diseñado tu campaña militar, o has diseñado bajo qué circunstancias se va luego a una operación militar, sí, tú puedes estar muy bien diseñado sobre el papel, pero tú lo que no sabes nunca es cómo va a comportarse el enemigo. Es decir, él también ha diseñado una campaña y responderá seguramente a variables que no todas las vas a tener en cuenta, es imposible. Habrá variables que no puedes tener en cuenta, no las conoces, son imprevisibles. Y entonces, claro, tu plan de campaña, pues o se ve modificado en el mejor de los casos, o se viene abajo. Pero todos piensan que van a poder controlar la escalada. Yo estoy completamente convencido que el Kaiser no pretendió nunca que se montara la Gran Guerra del 14. Claro. Es decir, pero es que las cosas ocurren. Y cuando ocurren, la lógica de los acontecimientos te va llevando, te va llevando, te va llevando. Por ejemplo, si en un escenario como el que hemos hablado, todo se descabala, se sale de control, por ejemplo, imaginemos que efectivamente Trump está pensando en un ataque de varias oleadas terrible, muy intenso, pero de inmediata retirada, porque no vas a poder aguantar
más de unos días en esa situación, tú imagínate que Irán resiste lo suficiente, te hace daño lo suficiente, pero es que además cuando te ves obligado a retirarte porque tienes que evitar la represalia del enemigo, Irán continúa y mueve incluso fuerzas terrestres y pone en peligro la seguridad de Israel. ¿Qué hará Israel? ¿Qué hará Trump? Y entonces ahí, sí, tú has podido tener pensado cómo vas a controlar la escalada. Pero si se da esa circunstancia, ¿qué haces? Entonces llega la tentación. Vale, yo no voy a utilizar armas nucleares, pero ¿y si las utiliza Israel? Y aquí se abren unos escenarios que son muy difíciles de, primero, de racionalizar, ¿no? Y segundo, de ver por dónde pueden tirar, porque estaríamos ante eventos absolutamente novedosos. Repito, esto no son los Estados Unidos frente a un Japón ya rendido, que ya estaba negociando su rendición. Hay que recordar que las bombas atómicas no se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki para derrotar al Japón. Esto es un mito americano. Fueron para avisar a la Unión Soviética. Para que la Unión Soviética, que ya avanzaba por toda China hacia las costas y hacia el Japón, no llegara antes, como ya había ocurrido en Berlín, que los norteamericanos. Es decir, el aviso era la Unión Soviética. Y para eso sacrificaron 250.000 vidas en ciudades de civiles, en ciudades indefensas. Entonces, claro, decir, vale, ¿y qué pasa entonces en esa situación? ¿Utilizan el arma nuclear? Bien, si utilizan el arma nuclear, se inicia una dinámica que es terrible. Es terrible. Primero, Irán es un pivote estratégico de la construcción euroasiática. Pivote por donde van a pasar las rutas de la seda y los corredores norte-sur. Luego interesan a China, a India, a Rusia y por tanto los países también intermedios, porque son los que se van a beneficiar de esa estructuración, de esos clústeres económicos, ¿no? Estamos hablando de Kazajistán, de Pakistán, la propia Afganistán. Luego a todos les va a entrar un calambre por la espalda de decir, yo para sobrevivir necesito un paraguas nuclear. Y en Eurasia, ¿quién puede dar ese paraguas nuclear? China, Rusia, India y Pakistán. Es decir, se formaría un bloque, inevitablemente, se formaría un bloque. Un bloque que por su propia seguridad tendrá que contener cualquier circunstancia en su área para mantener efectivamente esa capacidad disuasoria. Por ejemplo, que no haya un gobierno díscolo en Tayikistán, estoy poniendo un ejemplo, no digo pobres tayikos, no estoy diciendo nada sí, pero que pudiera ocurrir una cosa de esas, ¿no? O que, no sé, es decir, Japón empezara a mostrar los dientes, ¿no? Es decir, necesariamente se tendría que montar un bloque. Con lo cual, independientemente de cómo evolucionara posteriormente un nuevo orden mundial, en polos, centros, da igual. Es decir, lo que pudiera venir después, inicialmente, en una situación de estas, lo que se daría es un bloque para confrontar con otro bloque que lo encabezan unos tipos que han lanzado bombas atómicas. Porque es que es su única seguridad. Es decir, todos van a buscar, es más, no es que todos vayan a buscar un paraguas nuclear, es que saltaría por los aires el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Porque yo veo eso y yo soy Arabia Saudita y diría, yo quiero armas nucleares. Yo soy Turquía y diría, vale, las tiene Pakistán, yo también. Y Egipto. Porque van a ver que la única posibilidad que tienen en un momento determinado es la disuasión nuclear. Con lo cual se va a ir al carajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esta sería otra consecuencia. Y claro, ante eso, bueno, pues, ¿qué iba a hacer los países de la OTAN? Pues sí, a lo mejor
diplomáticamente condenar un ataque de ese tipo, pero no les queda más remedio que seguir bajo el paraguas nuclear norteamericano, ¿no? ¿O qué van a hacer? ¿Ir a buscar el paraguas nuclear ruso? Es decir, al final te das cuenta y dices, bueno, han vuelto a dividir el mundo. Luego ya veríamos qué pasa, ¿no? Porque evidentemente todo esto ocurre en un momento de claro declive del bloque occidental y por tanto también de la hegemonía norteamericana. Será un declive que podrá acelerarse o no acelerarse, pero el proceso histórico ya lo estamos viendo venir, no de ahora, de hace años. Entonces, es decir, hasta que se sucediera otro cambio en ese sentido, pues tendríamos una situación de bloques, de nuevo bipolar, de todos los que no estén dispuestos a ser machacados, pues como lo ha sido países hasta ahora, todos los que no estén dispuestos a que le ocurra lo que le ocurrió a Venezuela, o que le ocurrió a Libia, o le ocurrió a Yugoslavia, y entonces claro, van a buscar necesariamente llegar a acuerdos estratégicos, a alianzas militares, pero además estaba en la lógica. Yo creo que ya una vez, yo esto lo he hablado en algún programa, creo que contigo también, Ezequiel, alguna vez, la estructuración euroasiática, por ejemplo, por limitarme a Eurasia, que podríamos hablar también de África, incluso de las Américas o del Indo-Pacífico. Pero la estructuración euroasiática implica toda una serie de infraestructuras comerciales, industriales, de transportes, de norte a sur y de este a oeste. Eso implica la creación de clústeres económicos, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Llega un momento en que cuando tú ya eso lo tienes funcionando, ya hace poco ha llegado el primer tren que ha ido por el corredor norte-sur hasta Irán, ¿no? Es decir, cuando tú tienes eso ya montado, tú necesitas defenderlo. Necesitas defenderlo. Y eso llevará a acuerdos de defensa entre los países que se benefician de toda esa estructura euroasiática. Y los acuerdos de defensa, y con lo justo, con los acuerdos industriales, comerciales, desarrollo de infraestructuras, y etcétera, van a llevar a una necesaria estandarización de los sistemas industriales y también de los sistemas de defensa. No va a estar desarrollando cada uno un ferrocarril con distinto ancho de vía. No va a estar desarrollando cada uno un avión de combate distinto. Al final, eso va a llevar a una estandarización y, por lo tanto, a una mayor unificación del bloque. Y, finalmente, tendrán que hacer frente también por legitimación propia, un relato que les legitime y que le confronte con el relato del otro bloque. Y, por lo tanto, habrá un poder blando, tendrá que desarrollarse todo un sistema de propaganda, de información, incluso hasta educativo, que confluya precisamente en poner en valor esa construcción euroasiática frente a una acción agresiva colonialista de un bloque que está más allá del continente euroasiático, ¿no? Y que encima pues, ha bombardeado una ciudad con una bomba atómica, ¿no? Es que, claro, es decir, que esto les pone muy mala situación. Entonces yo creo que efectivamente, si tal barbaridad se produjera, la lógica interna nos lleva a una situación bipolar. Porque claro, es decir, China va a tener que seguir defendiendo a Irán, Rusia va a tener que seguir defendiendo a Irán. Y quien incluso ahora mismo no pueda ver con muy buenas caras a Irán en la zona, va a ver lo que pasa. Y dirá, bueno, entre los males el menos. Claro, entonces es una de las... A ver, posiblemente alguien me puede decir, hombre, hay otras opciones, ¿no? Puede ser, es decir, que hay otras opciones. A mí no se me ocurre, ¿no? Pero puede decir, no las descarto, ¿no? Pero la lógica que me lleva es a eso, a pensar eso. Y la opción de la inacción de Rusia y de China debido a el temor a una locura aún mayor de Estados Unidos, la descoordinación o el foco en otros problemas. ¿Posible algo así? Me temo, Ezequiel, que si ocurre un ataque nuclear, me temo que ya en los estados mayores ruso-chino
ya están muy escamados. Es decir, ya creo que ellos ya descuentan que esta posibilidad existe. Es más, y algunas veces incluso ha salido públicamente a través de algún asesor ruso, por ejemplo, ¿no? Karaganov, por decirte el más conocido en nuestros ambientes occidentales, ¿no? Es decir, cuando ya se habla claramente así, imagínate lo que estarán pensando, los escenarios que estarán desarrollando en el Estado Mayor ruso, en el Estado Mayor chino. Yo creo que dan por descontado que tal cosa puede ocurrir. Entonces, si puede ocurrir, lo que no podemos estar es en desventaja. ¿Cómo disuadir al enemigo de que no continúe una escalada? Pues aumentando tu poder relativo. ¿Cómo? Aliándote con los tuyos. Es decir, creando una alianza, o sea, por ejemplo, llevando la Organización de Cooperación en Shanghái, que es una organización ya para la seguridad, llevándola a su consecuencia última, que es la alianza militar de todo ese grupo de países que conforman la Organización de Cooperación en Shanghái, que es prácticamente en un 80% toda la Eurasia, incluida India, entonces yo creo que pensarán que la única forma de evitar la escalada generalizada, que nos llevaría a un holocausto nuclear, es aumentando el poder relativo del bloque. O sea, montando el bloque, aumentando su poder relativo. Es decir, que ya no solamente son las armas nucleares que tiene Rusia, sino también las que tiene China, las que tiene India, las que tiene Pakistán, las que tiene Corea del Norte, conformar un bloque en el cual no te faltan los recursos, no te falta la demografía, no te falta la tecnología. Si es que, vamos, es decir, la gran Eurasia, o sea, Estados Unidos no podría hacer nada ahora mismo contra ella. Por supuesto, ya habría toda una serie de consecuencias. China posiblemente ya no dejara que sus tierras raras fueran más a Estados Unidos, ¿no? Mira, chico, para que utilicen mis tierras raras para acabar lanzando bombas atómicas por ahí, no, menos. Se vería obligada ya, es decir, ya no por una cuestión, o sea, ya de seguridad solo, sino ya por una cuestión de legitimación política, dentro incluso del Partido Comunista Chino. Y lo mismo podría pasar, es decir, con los otros actores, ¿no? Va a seguir, es decir, iba a seguir enviando uranio Rusia a Estados Unidos en una situación así. Pues habría discusión en la Duma, habría discusión en el Kremlin, porque claro, decir, oye, es que estamos mandando uranio no para que haya luz en Texas, sino para que estos tipos monten bombas y las lancen contra nuestros amigos. O sea, yo creo que en la lógica estaría. Otra cosa es que luego, bueno, las circunstancias, pues, yo qué sé, a lo mejor en un primer momento se ve así, pero resulta que Trump en diciembre un impeachment lo echa, ¿no? Y yo qué sé, pues cambia un poco el escenario, ¿no? Estas cosas son, el cisne negro siempre está ahí, ¿no? Puede surgir y de alguna manera te puede cambiar un poco el tablero. Pero ahora mismo, con lo que sabemos ahora mismo y con la lógica interna que vemos en los acontecimientos tal como se están desarrollando, yo creo que sería una locura que utilizaran un arma nuclear porque llevaría a esto. Bien. Y luego siempre se daría el peligro de la escalada, porque efectivamente el problema es que todos piensan, siempre se piensa que tú controlas la escalada. Y dice, bueno, escalo hasta aquí, luego yo ya me paro, para no, a ver si se nos va a ir esto de las manos. Bueno, pues eso está muy bien desde el punto de vista teórico. Luego las cosas ocurren y no te puedes parar. Y la escalada se produce. Y hay experiencia histórica, vamos. Sin dudas. Juan Antonio, tema del día de hoy, de hace algunas horas recientes, por cierto, estas imágenes como cortesía de nuestro canal amigo y hermano de Guerras y Geopolítica, posiblemente el mejor canal en Telegram sobre geopolítica, si no el mejor, uno de los mejores, para mí el mejor en español, naturalmente. Todo el mundo invitado a la suscripción al canal Guerras y Geopolítica, nuestro canal hermano. Estas imágenes como cortesía de ese canal. Wow. Con motivo de la decisión de la Corte Suprema estadounidense hace horas nada más,
decisión a través de la cual la Corte Suprema determinó la ilegalidad de algunos de los aranceles impuestos por Donald Trump a otros países, en concreto los aranceles establecidos en virtud de la ley IEEPA de 1977, aranceles de emergencia. La Corte Suprema determinó que Trump cometió una extralimitación con esto, y aquí la reacción casi inmediata de Trump con este discurso. Podemos presentar un pedacito muy chiquitito de lo dicho por Trump aquí. El fallo de la Corte Suprema, estas las palabras textuales de Trump en esta locución: el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte. Me avergüenza profundamente no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Quisiera agradecer y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fuerza. La votación, si no recuerdo mal, 6-3. Sí, 6-3. 6 en contra de Trump y 3 a favor. Estos los jueces mencionados recién. Estoy muy orgulloso de ellos. Al leer las opiniones discrepantes, nadie puede argumentar en contra de ninguna manera. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, están felices, están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, eso se los aseguro. Los demócratas en la Corte están encantados. Bueno, toda una retahíla de insultos contra la Corte Suprema, contra los demócratas, contra la mar en coche, y finalmente el anuncio del restablecimiento de esos aranceles a través de otros mecanismos. Juan Antonio, lectura de esta situación en Estados Unidos. Lo primero, otra derrota de Trump. Otra derrota que además, a ver, para que todo el mundo recuerde, estos aranceles son aquellos que puso al mundo entero el día que salió con las tablas de Moisés allí en televisión, en la Casa Blanca, ¿no? Donde a cada país tenía puesto al lado los aranceles, que los había calculado con una fórmula que no he traído hoy, pero que era irrisoria, en su día lo hablamos, ¿no? Es decir, una cosa inventada, la fórmula del boniato, ¿no? Es decir, una cosa ridícula, ¿no? Como todo lo que hace este hombre. Bueno, pues estos aranceles son los que han caído ahora. Y han caído porque, a ver, es que el día que se pusieron no te percatas, te cuentan una milonga y ya está. Pero con el paso del tiempo ya se ha visto que estos aranceles, que han representado 175.000 millones de dólares, realmente los ha pagado el sufrido ciudadano norteamericano, como en buena lógica todo el mundo podía entender. Porque si yo soy una empresa norteamericana que vendo, pues yo qué sé, el gatito chino este que mueve el bracito, demás, ¿no? Vendo ese cacharrito y lo compro a $1 y lo vendo a 3 en Estados Unidos, y llegan y me ponen un arancel de $1, pues lo voy a vender a 4. ¿Quién va a pagar el dólar ese del arancel? Pues el pobre consumidor que va a comprar el gatito. O sea, es que esto no hay que ser premio Nobel de Economía. Que yo de economía no entiendo en exceso, ¿eh? Es decir, esto no hay que ser un premio Nobel de Economía. Esto lo entiende cualquiera. Entonces, es decir, ¿qué ha conseguido Donald Trump? Sí, él en la propaganda dice, ¡wow! Han entrado miles y miles y miles de millones de dólares. Sí, han entrado porque los ha pagado el ciudadano norteamericano, que es a quien has fastidiado con los aranceles. Es a quien has fastidiado. Claro, también puede fastidiar a países extranjeros. Sí, porque lógicamente el importador norteamericano, que ve que todo le cuesta mucho más ahora y le van a comprar menos gatitos, pues dice, oye, no me des 1.000 gatos, dame 600. Con lo cual, efectivamente, el país ese va a exportar 400 gatitos menos. También le perjudica. Es decir, que las medidas de Trump han perjudicado a todo el mundo, menos a su ego, que se hincha como un pavo real cada vez que sueltas estas gilipolleces. Y entonces, bueno, pues hoy ha sufrido una derrota descomunal, porque al estadounidense quizás lo de Irán le parezca una cosa lejana, que ya se enterará por Hollywood cuando le hagan una película. Pero
pero las cosas del día que hay que pagar, esas sí le interesan. Y esto es un golpe a Trump. Lo va ahora a resolver poniendo a los mismos aranceles, utilizando la ley de emergencia internacional esa que firmó, porque todo esto son, es decir, cosas que se inventan, ¿no? La ley de emergencia internacional, la ley esta Genius, todas estas cosas que él se inventa, ¿no? ¿Lo va a volver a instalar? Bueno, que lo vuelva a instalar, pero de momento con esta sentencia en los tribunales norteamericanos van a tener que dirimir el pago de 175.000 millones de dólares más los intereses a los afectados. La cuestión está en que, bueno, pues como dice Trump, esto se resolverá con años, claro, muy bonito. Me ha parecido como los gobiernos españoles, ¿eh? Se hace la picia y cuando la picia se descubre, reclama, ¿no? Y en el reclamar tardas años que ya le tocará a otro gobierno, no a mí. Muy bonito. Es decir, bueno, pues esto es lo que piensa Trump, ¿no? Bueno, esto ya se resolverá en los tribunales dentro de 5 años, ¿no? Cuando tú ya no estés, Donald. Qué bonito. Así se hacen las cosas. Tipo genial. La ley Genius. En definitiva, la gran apuesta de Trump para intentar que entrara dinero en los Estados Unidos para hacer frente a la deuda, entre otras cosas, porque era una de sus apuestas electorales. Es decir, hay que bajar la deuda. La deuda los asfixia. Bueno, pues de momento, con su política internacional lo que está consiguiendo es que muchos países vayan retirándose poco a poco del dólar, de la compra de bonos del tesoro, es decir, la compra de deuda. Que la propia ciudadanía denuncie el tema de los aranceles, con lo cual lo que estaba sacando por ahí también se le puede ir. Oye, y se dedica a aumentar el presupuesto de defensa y a gastárselo en a ver si ataco a Irán ahora, pues, magnífico, lleva un carrerón el hombre, lleva un carrerón, no sé, es decir, veremos encuestas en los próximos días, imagino, pero a mí me da la sensación que ahora mismo la administración Trump tiene perdidas las elecciones de medio término. Y queda mucho de Einstein por salir. Sin dudas. Sobre el final, dos cositas. Primero, una respuesta a los muchos comentarios, evidentemente en muchos de ellos, quizás la mayoría de trolls, sobre la portada de esta transmisión. Portada, por cierto, provocadora, estridente, impactante. Ahora, y respondo esto por si entre los muchos trolls quizás alguien verdaderamente enojado por esta portada, simplemente respondo recordando que acá participamos en una plataforma estadounidense, permanentemente censurados, en una guerra por las mentes, en una batalla cultural, con un esfuerzo enorme por el pensamiento crítico y por posiciones subversivas con respecto al orden establecido, respecto a las clases dominantes, contra infinidad de medios hegemónicos machacando todos los días con basura, mentiras, enfermando las mentes de la gran mayoría, y nosotros no podemos aquí realizar una acción un poquito discutible con una portada estridente para llamar un poco la atención y después en el minuto cero comenzar presentando este escenario de manera crítica como lo presentamos, aclarando la hipótesis de conflicto en cuestión en nombre de los decidores de verdad y de los fact-checkers. Muchachos, muchachas, vamos a abandonar un poquito la hipocresía por un segundo. Este tipo de técnicas publicitarias son muy normales. Es decir, nadie se puede llamar a engaño. A ver, yo entiendo que si alguien ve la carátula y dicen portaaviones hundido, digo yo que no pensarán que el único que tenía la información del portaaviones hundido era Ezequiel Vistoletti. La habrían visto en televisión, le habría llegado por canales, algún amigo le habría escrito, oye, que han hundido un portaaviones.
decir, vamos a ver. Juan Antonio, nosotros aquí con información exclusiva desde el portaaviones Henry Ford. No, bueno. De hecho, ¿queréis que el agua Sí, empiece a subir por aquí? Que tiene el portaaviones. claro, Hombre, sí. O yo nosotros realizamos la transmisión desde ahí, desde el portaaviones. Por yo eso, no, bueno. entiendo que, bueno, esto es una típica técnica que se utiliza muchísimo en publicidad, ¿no? Es decir, Sí, y en YouTube que, está claro, la dinámica de YouTube y nosotros, de hecho, con portadas mucho menos estridentes que en otros lugares. Si alguien ofendido por esto, sinceramente, y no como un troll, quizás ardido por alguna otra cuestión, por algún entredicho en el pasado, para nosotros ya cerrado, bueno, la aclaración del caso, incluso si alguien ofendido realmente, las disculpas por eso, pero no nos caracteriza a a ver, nosotros esto, como canal es la falta de muy seriedad, queridos sencillo, demoledores y demoledoras, es ¿no? muy sencillo. El escenario es, ¿qué pasaría si? Ya está. Exactamente, Es decir, ¿qué exactamente. pasaría si, según un portaaviones norteamericano, qué pasaría si falla el cohete Artemis que va a la Luna? ¿Qué pasaría si? Bueno, es decir, yo creo que es muy normal, de verdad, no sé, es decir, yo, a ver, yo veo la carátula y, hombre, ya imagino que no se ha hundido el portaaviones. Digo, pero bueno, ¿qué pasa? Que han llamado exclusivamente a Ezequiel y los demás no nos hemos enterado de nada. Claro, no puede ser, ¿no? Efectivamente. Juan Antonio, nuestra charla de hoy, como prácticamente todas, pero cada vez más, en nuestra charla deliberamos sobre un escenario verdaderamente, un escenario hipotético una vez más, pero verdaderamente trágico, dramático para el futuro de la humanidad. Por eso nosotros, como siempre, redondeamos esto con algunas light news, lo llaman en inglés, ¿no? Algunas noticias de color. Tú podés determinar vos, Juan Antonio, si querés festival de luces, de faroles en Dantong, China, por el Año Nuevo, o Ah, animalitos, zoológico de la ciudad de Ichikawa, para el cierre un poquito más relajado. bueno, ¿Cuál? los dos están bien, pero ya sabes que los animales Y los animales llaman. son... Aquí, querido Juan Antonio, las tiernas y un poquito tristes, incluso imágenes de este macaquito, este monito en el zoológico de la ciudad de Ichikawa. Al pobre monito este lo abandonó la mamá después de su nacimiento, nacido en cautiverio, y los cuidadores determinaron que nada mejor que para, bueno, la enseñanza de muchas de las costumbres de estos monitos y para que pudiera de alguna manera mimurraquear con alguien, establecieron este juguetito, un peluche de un orangután, y ahí el monito jugando con él, incluso en algún lugar, pobrecito quiere contacto con alguno de los otros monos y lo Ay, rechazan a los empujones, pobrecito, y ajá, aquí su mejor amigo de este monito en la ciudad la- de Japón. Un poco de ternura, Juan Antonio, después de Yo, mira, tantos temas tan difíciles, ¿no? aprovechando que has traído aquí a los animalitos, porque bueno, lo de los animales, yo lamentablemente he llegado ya a un punto en mi vida, como decía un amigo, dice, yo cuando veo llegar a un amigo con el perro, saludo primero al perro y luego al amigo. Pues a mí, a mí ya me empieza a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y mira, llamo la atención, por ejemplo, a un hecho que se está produciendo, al menos en España, ¿no? Y es, bueno, hay gente que decide salir de la gran ciudad, porque es inaguantable, yo lo entiendo perfectamente, y se van a algún pueblecito a pasar el fin de semana, o incluso ahora con el teletrabajo, incluso a trabajar, ¿no? Y entonces resulta que se van con la mentalidad de la ciudad. Y llegan al pueblito y les molesta el canto del gallo, que muge la vaca, los berridos de las ovejitas. Bueno, pues en vez de intentar acostumbrarse, como se acostumbra a todo el mundo que vive en los pueblecitos y vive cerca de los animales, no, pues se dedican a denunciar al ganadero, al agricultor que tiene eso. Es decir, hay gilipollas que de verdad su nivel es absolutamente impresionante. Vuelvo a repetir, el número de gilipollas en el universo es siempre creciente en cantidad y en intensidad. Y esto es una prueba palpable. Pues porque es muy sencillo. Si te molesta el canto del gallo, te vuelves a tu puta ciudad, allí, a hacer el gilipollas, y nos dejas en paz a los que nos gustan tener a los animales y la naturaleza cerca.
Porque siempre es más bonito el canto del gallo que el rebuzno de un gilipollas. Entonces, bueno, pues ya aprovecho que lo has sacado esto y así doy una opinión que seguro que ha molestado a alguien, pero es que me da igual, me da lo mismo. Voy a preferir siempre el canto del gallo o el mugido de la vaca o del toro. Bien, completamente de acuerdo con vos, Juan Antonio. Acá una de las preguntas de Tito Rodríguez, pero ya respondida. Hola S. Juan, pregunta, ¿cuánto de la política interna como de la decisión de la Corte Suprema contra las políticas de Trump pueden influir en el asunto de Irán para bien o para mal? De alguna Puede manera influir, ya puede influir. respondida. Esta una de antes, ¿por qué Irán no ataca primero? ¿Por qué deben esperar a que Estados Unidos ataque? Bueno, Vale, mira, yo te puedo dar una respuesta. Es decir, teniendo en cuenta que yo no conozco los planes del Estado Mayor iraní. Pero atacar primero, es decir, un ataque preventivo, podría ser incluso exitoso, podría ser incluso rentable. Pero, ¿cuál sería el objetivo de la campaña militar? Evitar que te ataquen luego. No, si tú atacas primero, van a seguir acumulando fuerza para seguir atacándote. No lo vas a evitar, con lo cual fracasaría la campaña y ya está, sería un fracaso. Es decir, no. Es decir, cuando se planifica una campaña militar, tú tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos estratégicos y los centros de gravedad del enemigo. Si Irán tuviera, pues yo qué sé, es decir, capacidad misilística intercontinental con ojivas múltiples para decir, oye, vamos a la destrucción mutua asegurada. Pues a lo mejor, efectivamente, podías hacer una acción preventiva para avisar de que estás dispuesto a llegar al final. Pero, si no, ¿qué haces? ¿Cuál es el objetivo estratégico de atacar primero? ¿Qué vas a conseguir? Que te crees que no se van a rendir, porque ataques en 3 bases y 4 buques, ¿no? Que no se van a rendir. Con lo cual, no vas a conseguir el objetivo. Si no vas a conseguir el objetivo, la campaña, aunque tuvieras el éxito de hundir un portaaviones o varios barcos, la campaña sería un fracaso. Con lo cual, no tendría ningún sentido. Tú estás cumpliendo el derecho internacional. Eres una nación soberana. Tienes tus aliados. Es decir, aparte, fíjate en qué situación, si atacas primero, pones a tus aliados, ¿no? Claro, le pones en una situación complicada. Es decir, bueno, que hay un Estado que te viene a agredir, es él el que está quedando en evidencia ante el mundo entero. Bueno, quizá ante los que les molesta el canto del gallo no lo sé, pero ante el mundo entero sí. Es decir, y por lo tanto, no, lo que tienes que hacer es preparar tu defensa. Ya sé que existe el Ministerio de Defensa iraní y el Departamento de Guerra norteamericano. Bueno, pues esto nos tenía que llevar a la reflexión, pero no tiene ningún sentido que sea iniciar una guerra preventiva por parte de Irán. ¿Lo han considerado? Pues no lo sé, igual sí lo han considerado, ¿no? Y es una de las opciones que está encima de la mesa. Pero entonces habría una serie de objetivos que yo no conozco. Como siempre, un lujo la conversación, querido Juan Antonio. Recuerden que Juan Antonio todos los lunes presenta aquí en el canal su perspectiva geopolítica de manera completamente independiente, en solitario, en su programa propio, los lunes a las 9 de la noche del horario europeo. Recuerden también el portal de, el portal de Juan Antonio, geostrategia.eu, del Instituto de Geopolítica Español, naturalmente. Y bueno, pueden acompañar además a Juan Antonio en todas sus intervenciones públicas en los medios de comunicación, redes sociales y demás. Nosotros mañana por aquí nuevamente con todos ustedes en el horario habitual, no como hoy, 2 horas más tarde. Recuerden acompañarnos en Patreon por ahí, el enlace más abajo. Ahí presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Y el domingo nuevamente aquí junto a Fernando Moragón. Querido Juan Antonio, un abrazo y hasta pronto. Venga, un saludo a todos. Dios.